El Ártico, el Gran Norte. A finales de la primavera pasada, tuve la suerte de pasar 2 semanas en el archipiélago de Svalbard, a 1300 kilómetros del Polo Norte. El descubrimiento de estos paisajes sublimes, en la encrucijada entre el infierno congelado y el paraíso blanco, fue para mí una experiencia desconcertante. En un primer episodio, decidí hablarles de esos mundos desaparecidos del Gran Norte y de la extraña sensación de estar frente al día continuo. Pero también podría haber mencionado las cuevas de hielo ocultas en las entrañas de los glaciares, esas venas translúcidas y congeladas que parecen salidas directamente de los sueños de un dios nórdico excéntrico, los cientos de colores y reflejos que el hielo puede adquirir ahí. El Ártico, esa región del mundo que resuena tan fuerte en nuestro imaginario, tiene tantas facetas. ¿Y quién mejor para hablar de ello que aquellos que han vivido ahí durante 6 meses a un año en esos barracones? Las personas con las que los voy a dejar han vivido la experiencia del Gran Norte durante largos periodos. Ahí estudiaron el hielo marino, las corrientes, tomaron muestras, analizaron capas de nieve para intentar comprender mejor esta región del mundo amenazada a corto plazo por el calentamiento global. Vivieron los cambios de estación, de luz, de color, de esas tierras donde reina una naturaleza sin concesiones. Experimentaron el frío mordaz del invierno y la noche ártica, y todos aprendieron a vivir teniendo como vecino al mayor depredador terrestre, el oso polar. Y es en compañía de sus historias, de sus testimonios que grabé en el lugar, que los dejo para, espero, poder vivir un poco el Ártico a través de ellos y su encanto salvaje. Nos evacuaron desde la primera semana. Preveían ráfagas de hasta 40 km por segundo, o sea, a 130 km por hora. Ya ha habido en el pasado techos que se han volado, unos MBN. Tan solo haciendo un pequeño trayecto, es decir, saliendo de tu casa hasta el centro, tienes la impresión de estar en medio de la nada porque hay tanto viento que levanta montones de nieve. A veces incluso retrocedes por esa ráfaga. El viento al final también te vuelve un poco loca si lo escuchas constantemente. Es como ese silbido permanente. Ha pasado que no se ve absolutamente nada. Cuando hablo del viento, es ese viento que hace que sea difícil mantenerse de pie, que te deslices sin siquiera moverte sobre placas de hielo porque, bueno, el viento me empujaba. Recuerdo un día de tormenta de nieve en el que nevaba tanto. No ves nada, todo es blanco y ya no hay horizonte, solo el sonido del viento. Y en esa extensión salvaje es una experiencia muy extraña, pero creo que esa dureza también forma parte del panorama. Y ahí se vuelve muy difícil orientarse, estar realmente alerta para seguir las huellas, quiero decir, a 1 metro por delante. Todo se pierde realmente en el ruido del viento. Realmente estás en tu propia burbuja. No te tomarás el tiempo de hablar porque sabes que nadie te escuchará, salvo en caso de problema o cuando hay que tomar una decisión, pero no vas a ponerte a hablar con tu vecino, con tus amigos. Entonces en ese momento estábamos cavando un pozo de nieve, estamos sobre los glaciares con una capa de nieve de aproximadamente 1.30 metros, 1.50 metros. El trabajo consistía en cavar un hoyo en esa nieve y después analizábamos toda la capa de nieve, todas las diferentes capas que había dentro para reconstruir un poco el historial de las condiciones meteorológicas del gran invierno. Para cada capa anotábamos la dureza, el tipo de grano, el tamaño del grano y todo eso nos da información sobre las condiciones climáticas que existían. El miedo al oso era algo que estaba bastante presente al principio del semestre, cuando estábamos en la oscuridad total. Es un miedo difuso de no tener margen de error, y no estamos nada acostumbrados a vivir este tipo de experiencia que resulta casi surrealista. De hecho, teníamos turnos rotativos de 2 horas y en parejas para revisar los alrededores y asegurarnos de que no hubiera osos acercándose. Y de hecho, poco a poco nos dimos cuenta de que, con el reflejo de la luz en los copos, no veíamos nada. En realidad, no veíamos más de 20 metros, 30 metros. Lo más importante es tratar de agudizar los sentidos, quizá regresar a algo un poco más primitivo y realmente intentar perforar la oscuridad con la mirada. Te sientes vulnerable, es un sentimiento muy primitivo que nos regresa un poco al estado animal porque solo puedes confiar en tus sentidos, en tu vista, escuchas. Hay un silencio profundo y todo está amortiguado, creo, por la nieve que hay alrededor. Y entonces solo escuchas los latidos de tu corazón y la respiración de tu compañero que está al lado. Estar en equilibrio y estar listo para escuchar el más mínimo ruido e interpretarlo. Todo lo que escuchas es sospechoso. Nuestra mirada recorría 10 veces la misma zona, 10, 20 veces porque, pasamos por ahí y pensamos, habré pasado demasiado rápido, entonces volvemos a mirar. Es difícil porque no sabes si te estás volviendo paranoica o incluso si tienes la pistola de bengalas y el rifle contigo, no tienes ninguna ganas de encontrarte en la situación de estar frente a un oso. Creo que desde que estoy aquí nunca he deseado ver un oso. Es un sentimiento que nunca había tenido antes. Darse cuenta de que, ya no estamos realmente en la cima de la cadena alimenticia.
Aquí es como otro mundo. Es un lugar que no solo es hermoso, sino también muy peligroso. En el mes de marzo, en invierno, vas a estar bajo un cielo despejado, así que las condiciones son bastante agradables, muy buena visibilidad, sin viento, pero vas a tener temperaturas muy bajas que pueden bajar hasta -30. Frente a eso, hay días en los que las temperaturas serán un poco más suaves, pero habrá menos viento. Vas a tener mucho más viento y una visibilidad peor. Pensar demasiado en el hecho de que hace frío, etc., puede volverse aterrador, es cierto. Te sientes afectado moralmente de otra manera porque quieres que se detenga, porque tu cuerpo quiere que se detenga. Pero aquí el esfuerzo es casi secundario frente al frío, que realmente es el primer problema al final. Para nosotros empezó a partir de -15. Por debajo, digamos -10, etc., si no hay viento. Para describir el frío como lo sentimos aquí, es un frío que yo nunca había sentido antes. No es un frío que te hace tiritar, es un frío que cuando estás expuesto quema y a veces puede ser más engañoso que eso. Es un frío que adormece poco a poco. La gente no es tonta, no salimos desnudos, así que en principio estamos bastante bien cubiertos en el cuerpo. Donde suele fallar es en las extremidades, la cara, los pies, las manos, obviamente. Por supuesto ya había escuchado hablar de las congelaciones en el ámbito, por ejemplo, del alpinismo, pero siempre me imaginaba a alguien con congelaciones, muerto de frío, completamente exhausto, al límite. Aquí la experiencia nos lo ha demostrado. Uno puede estar sudando y al mismo tiempo perder un dedo. El cuerpo va a estar caliente y va a lograr liberar el calor, pero le va a costar trabajo calentar las extremidades. Y ahí... Y tienes sensaciones que son muy desagradables, porque tienes sensaciones realmente de agujas que se clavan en tus dedos. Y eso, en realidad, es algo bueno, porque significa que todavía tienes sangre circulando en tus dedos. De hecho, realmente vas a perder sensaciones y también vas a perder movilidad. Tendrás la impresión de que tus dedos están un poco hinchados y realmente te va a pasar. Ya me pasó una vez. Sin embargo, no tuve frío durante el trayecto, pero al llegar, por ejemplo, fui incapaz de cerrar mi cierre, por ejemplo. Mis dedos estaban tan entumecidos que temblaban y yo era incapaz de hacer cualquier cosa. No podía pellizcar. Cuando estamos en temperaturas realmente frías, por debajo de -30, con sensaciones térmicas que pueden bajar aún más, yo no he estado en sensaciones térmicas menores a -40, ni siquiera sientes que te estás enfriando, porque en realidad no te estás enfriando. Estamos bien abrigados, pero el más mínimo milímetro cuadrado de piel que queda expuesto a esa temperatura, en realidad, se quema. No hay una verdad absoluta sobre el frío, pero son solo una serie de pequeños saberes prácticos que hacen que uno pueda pasar un momento agradable afuera, aquí. Entonces, a menudo es un pequeño error el que lleva a un problema, que tal vez lleve a un accidente. Hay que ver esas pequeñas secuencias. Yo creo que hay algo bastante engañoso en el frío, algo contraintuitivo. A veces uno siente una sensación de bienestar que aparece, y en realidad hay que combatirla a toda costa. No es porque estés mejor, al contrario, es porque va mal. El frío, eso inhibe. Siempre he asociado la naturaleza salvaje con la libertad, pero aquí eso significa que no puedes salir de las viviendas sin estar equipado, sin haber planeado, y casi ya no hay lugar para la espontaneidad. Te aíslas detrás de varias capas de ropa, te aíslas detrás del equipo, te aíslas detrás de un plan al final, porque de todas formas, todas las libertades, etc., van a llegar a través de los problemas. Así que ahí también va a ser necesario improvisar, tener varios planes. En el Ártico nunca tenemos solo un plan A, porque rara vez lo seguimos. A menudo hacemos planes B, planes C. Teníamos un poco la imagen del explorador que va a superar sus límites, al límite de sus fuerzas, en la cima de la montaña. Y en realidad nos dimos cuenta rápidamente de que esa imagen, bueno, es un poco hollywoodense. Creo que el verdadero explorador, ante todo, es alguien extremadamente disciplinado. Hay que mantenerse lúcido en todo momento, sobre todo físicamente, porque es absolutamente necesario estar consciente de lo que uno hace. Y muchas veces, en el esfuerzo, uno se dice, vamos, me olvido de mí mismo y seguimos, avanzamos. Pero aquí, sobre todo, no hay que olvidarse de uno mismo, porque si te olvidas, dejas de pensar sobre cómo están mis dedos, cómo están mis pies, dónde estoy, si hay un oso detrás de mí, si estamos caminando sobre un glaciar, si hay grietas, si todos estamos bien juntos, si él parece estar bien, si los demás están bien. Todas esas preguntas, y al final es casi una batalla más mental que realmente física. Tantas análisis, iba a decir fríos, pero que deben ser justos con nosotros mismos. No dejarse cegar por las ganas de llegar a la cima, por la vista, aunque sea magnífica, aunque sea increíble. Eso no es muy divertido, al final. Ese placer viene sobre todo del control de esa independencia, de esa autonomía frente a la hostilidad, creo. Y simplemente aceptar que, de todas formas, aquí la naturaleza es mucho más fuerte. A menudo en la montaña o en una arista, expuesto al viento, donde realmente nos estaba yendo mal, te dan ganas de apresurarte, quieres decirte a ti mismo que hay que salir de ahí.
Y al mismo tiempo, es ahí donde hay que mantenerse muy lúcido y decirse, si me apresuro, voy a hacer las cosas mal y de hecho, vamos a quedarnos más tiempo. La precipitación, en realidad, es una pérdida de tiempo. Hay que pensar en la maniobra que vas a hacer en el frío, así que tienes que lograr aislarte internamente diciéndote, bueno, ok, aquí voy a tener frío, ¿por cuánto tiempo? Y se nos activa una especie de cronómetro. Justo en el momento en que nos quitamos el guante, sabemos que vamos a hacer la maniobra, nos volvemos a poner el guante y luego pensamos, pero eso, cuando hace menos 35. ¿Vivimos prácticamente con un temporizador en la cabeza todo el tiempo? La primera vez que un hombre vio una aurora boreal, realmente debió haberse asustado mucho. Es algo verdaderamente surrealista. Tuvimos una semana bastante buena, tuvimos auroras todas las noches. La manera en que la ves es muy diferente a la de la foto. El verde es más difuso, es mucho más fugaz. Una aurora boreal es bastante caprichosa. Aparece muy rápido, vemos lenguas, pequeños trozos de llama verde en el cielo y luego ya no hay nada. Puede durar fácilmente media hora, luego desaparecer de inmediato y volver a aparecer más tarde en la noche. Uno puede pasar toda la noche buscando las auroras boreales en vez de verlas, porque no es algo estático, es muy cambiante. A veces con las nubes aparece una especie de halo verde sobre las montañas. Y cuando el cielo, por el contrario, está muy despejado, Se pueden distinguir mucho mejor las estructuras. Y entonces, ¿son estructuras verticales, olas verticales que ondulan? Cuando llegamos al inicio del semestre, el 3 de enero era realmente una oscuridad total. Esa oscuridad absoluta diría que duró algunas semanas. En 1969... En el transcurso de 2 meses pasamos de la luz continua a la noche total. A finales de agosto es el último día de luz total. A finales de octubre comienza la noche polar. no era la noche como uno podría... Imaginarlo, con una oscuridad que lo envuelve todo y lo absorbe todo. En el glaciar, la primera vez que fuimos a esquiar, tuvimos un clima que era perfecto, un cielo totalmente despejado. Veíamos los relieves en el fondo del glaciar, veíamos las montañas recortadas, era mediodía y era plena noche y aún así nos iluminaba. Porque aún así aporta cierta visibilidad sobre la nieve blanca. Y Longyearbyen sigue siendo una ciudad muy iluminada. Entonces, al quedarse cerca de la ciudad, siempre se tiene esa especie de burbuja de civilización, con frecuencia acompañada de neblina, que actúa como difusor al mismo tiempo. Se puede ubicar la ciudad desde muy lejos gracias a ese halo. Es bastante confuso en realidad porque es tan progresivo, no puedes ponerle una fecha. Pero poco a poco, varias semanas antes de que regresara el sol, ya había resplandores. Lo que realmente me impactó fue que realmente vimos el paisaje cambiar todos los días. En cuanto la luz empieza a regresar, ya sea con la luna o incluso con la claridad del día. Y de la oscuridad vamos a pasar al azul noche. Y luego, del azul noche a un azul un poco menos profundo, azul oscuro. Cada día creo que ganábamos más o menos 20 minutos de luz, va muy rápido. Aquí, los cambios de luminosidad ocurren a ritmos que desconocemos en nuestras latitudes. En general, es al final del día. Una vez que el sol se ha puesto y antes de que caiga la noche, hay un color bastante especial que a menudo buscan los fotógrafos. Ese azul no va a durar mucho, porque una vez que el sol regresa, es algo que no volverás a ver. Y es cierto que pasó muy rápido, así que pasamos del azul noche a los primeros tonos de violeta, de rosa. Es realmente un atardecer permanente. Y a medida que pasa el tiempo, ese atardecer pues dura cada vez más durante el día. Y entonces va pasando por distintos colores. No sé, para mí es surrealista. De hecho, creo que son cosas que había visto en pinturas al pastel, esos degradados. Soy biólogo y mis amigos me decían, cuando venía aquí burlándose, ¿por qué vas allá? Hay tan poca diversidad animal o vegetal. Pero nunca he conocido lugares con tantos cambios. Los paisajes, los colores, todas las condiciones. Ya sea que esté por encima o por debajo del horizonte, la trayectoria del sol es muy plana, la luz es mucho menos predecible aquí, creo. El sol saldrá en un lugar completamente diferente de un día a otro, simplemente porque la duración del día aumenta o disminuye tan rápido. No tenía la sensación de que me hiciera falta el sol y para nada esperaba emocionarme tanto al volver a verlo. En Longyearbyen, el 8 de marzo de cada año se celebra un festival que se llama Sol Fiestuka. Ese día, el sol, por primera vez, ilumina las escaleras que están justo detrás del hospital de la ciudad. En realidad, es algo muy progresivo y creo que eso es lo que lo hace conmovedor. Uno piensa, va a ser ahora, es ahora cuando voy a volver a ver el sol.
Claramente, el lugar es realmente un paraíso para los fotógrafos. La fauna ya es mucho menos temerosa. La relación con la naturaleza es completamente diferente. A veces se acercan simplemente por curiosidad, o a veces simplemente pasan a toda velocidad. En cuestión de segundos los hemos perdido de vista. Simplemente porque viven su vida sin prestar atención a la actividad humana. Hay que establecer realmente una relación con el animal, una relación de confianza. Acercarse muy gradualmente, observar realmente las reacciones del animal, desconfía, sigue viviendo normalmente, no parece tolerar la presencia humana, y simplemente hay que seguirlo con la mirada, no perderlo de vista, correr con él a una distancia de quizá 1 kilómetro, y luego habrá algunos momentos en los que simplemente se detendrá, se posará en una roca, en un lugar al sol, y se dormirá. Y en ese momento será la oportunidad de acercarse un poco más, siempre observando sus reacciones, y la mayoría de las veces será muy tolerante. Lo que van a escuchar ahora es ASMR del Gran Norte, el sonido producido por la marea creciente abriéndose camino sobre el hielo. Desde que me fui, Svalbard ha entrado en el verano. Siempre bajo los reflectores de 24 horas de luz al día, las temperaturas han cambiado en pocos meses. De menos 25 grados a más 5 grados. Una gran parte de las tierras que no están cubiertas por glaciares quedan al aire libre por un tiempo. Los renos pierden parte de su pelaje. Para la fauna, la comida se vuelve más accesible. Uno puede quitarse los guantes sin correr demasiado riesgo, y las temperaturas volverán a bajar. La nieve regresará poco a poco, pronto será otoño. Luego, cada día, serán 20 minutos menos de sol. El invierno está regresando. El invierno volverá a asomar su nariz quemada por el frío. La noche caerá rápidamente antes de instalarse durante 3 meses, sumergiendo de nuevo el archipiélago en la noche polar. Si disfrutaron este viaje visual, den una vuelta por el sitio de Stefan, quien tuvo la amabilidad de compartir con nosotros las increíbles fotos y videos que realizó en el lugar. Globalement, plus on évolue ici, Más nos damos cuenta de que, bueno, el hombre en realidad no está hecho para vivir en esas latitudes. Nosotros, los humanos, no pertenecemos a este mundo.